¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de revisar nuestros titulares. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, solicitó apoyo militar de Estados Unidos, Europa y Brasil para enfrentar la creciente violencia del crimen organizado en su país. Estados Unidos y Rusia han pactado un alto al fuego parcial de 30 días, centrado en la protección de la infraestructura energética de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como excelente su diálogo con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, donde discutieron el acuerdo con Putin sobre la invasión rusa. Los vertederos industriales de Estados Unidos contienen 11 millones de toneladas de elementos de tierras raras en cenizas de carbón, con un valor estimado de 8.400 millones de dólares, según el estudio de la Universidad de Texas en Austin. Empezamos con el desarrollo de la información. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, solicitó apoyo militar de Estados Unidos, Europa y Brasil para enfrentar la creciente violencia del crimen organizado que ha convertido al país en un centro clave del narcotráfico. Noboa también ha pedido a la administración de Donald Trump que declare a las bandas ecuatorianas como organizaciones terroristas, lo que facilitaría una intervención más directa. Mientras tanto, Ecuador enfrenta una ola de violencia sin precedentes, con un alto número de homicidios. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Europa y Brasil para fortalecer su guerra contra las bandas criminales que han convertido al país en un centro del narcotráfico. En una entrevista con la BBC, Noboa también pidió al presidente Donald Trump que designe a los grupos delictivos ecuatorianos como organizaciones terroristas, una medida que permitiría a Estados Unidos intensificar su combate contra estas estructuras, al igual que lo ha hecho con algunos cárteles mexicanos y venezolanos. Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad debido a la creciente violencia del crimen organizado que controla rutas clave para el tráfico de drogas. La administración de Noboa ha militarizado las calles y cárceles en un intento por frenar el avance de estas bandas, que, según el mandatario, han evolucionado en grupos armados con más de 14.000 integrantes. A pesar de estas medidas, la violencia sigue siendo un desafío crítico. Solo en enero del 2025 se registraron 781 homicidios en el país. Además, Noboa ha confirmado su alianza con Erik Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater. Según el presidente ecuatoriano, Prince está asesorando a las Fuerzas Armadas y la policía en estrategias para combatir la guerra urbana contra los cárteles. Sin embargo, esta relación ha generado críticas debido a los antecedentes de Blackwater en conflictos pasados. Noboa ha asegurado que cualquier cooperación será respetando la ley ecuatoriana. El mandatario también busca reformar la Constitución para permitir bases militares extranjeras en Ecuador, una medida que requeriría el respaldo de otros gobiernos. La pregunta clave es si Estados Unidos y Europa estarán dispuestos a involucrarse directamente en la guerra contra el narcotráfico en Sudamérica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una dura advertencia a la dictadura de Nicolás Maduro. Si no acepta los vuelos de deportación de migrantes venezolanos, enfrentará nuevas sanciones severas. A través de su cuenta en X, Rubio enfatizó que Venezuela está obligada a recibir a sus ciudadanos y que esto no es negociable ni merece recompensa alguna. La advertencia llega luego de que Estados Unidos deportara a 238 venezolanos a El Salvador, acusándolos de estar vinculados con la organización criminal Tren de Aragua. Rubio, en declaraciones al programa The Guy Benson Show, aseguró que el gobierno de Donald Trump confía en que la mayoría de los deportados son criminales reconocidos y destacó que fueron investigados por agencias de inteligencia como el FBI. La postura de Washington refuerza la presión sobre Maduro, cuyo régimen sigue aislado y bajo sanciones internacionales debido a sus constantes violaciones a los derechos humanos y su negativa a permitir la transición democrática en Venezuela.
Y ahora les contamos que Estados Unidos y Rusia han pactado un alto al fuego parcial de 30 días, centrado en la protección de la infraestructura energética de Ucrania. Este acuerdo, que incluye un intercambio de prisioneros y negociaciones futuras, enfrenta desafíos debido a las condiciones impuestas por Moscú, como el cese del rearme ucraniano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha acordado un alto al fuego parcial de 30 días centrado en la infraestructura energética de Ucrania, como primer paso hacia un posible acuerdo de paz. Sin embargo, Moscú ha impuesto condiciones para la posibilidad de una tregua total. Según el Kremlin, Putin aceptó la propuesta de Trump de detener los ataques contra la red energética de Ucrania, pero exige que Kiev haga lo mismo. Además, Rusia insiste en que Ucrania detenga su rearme y que Occidente cese su apoyo militar a Kiev, lo que podría dificultar el avance de las negociaciones. El acuerdo también incluye un intercambio de 175 prisioneros de guerra, mientras que en las próximas semanas se llevarán a cabo conversaciones en Oriente Medio sobre la posibilidad de extender la tregua al Mar Negro y eventualmente a un cese al fuego más amplio. Desde Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores, Andriy Sybiga, ha exigido una tregua sin condiciones, reflejando el escepticismo del gobierno de Volodymyr Zelensky, quien viajará a Finlandia para discutir el apoyo a su país en este proceso. Aunque Estados Unidos busca aprovechar la tregua para mejorar sus relaciones con Rusia, el conflicto sigue siendo incierto. Ucrania, que enfrenta escasez de soldados y recursos, ha aceptado el cese temporal bajo la presión de Washington, mientras que Moscú, con ventaja militar, evita rechazarlo abiertamente, pero mantiene reservas sobre una paz definitiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un diálogo que calificó como excelente, donde se trataron los detalles del acuerdo alcanzado entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin relacionado con la invasión de Rusia a Ucrania. Trump, quien realizó una publicación en su red social Truth Social, explicó que este proceso avanza de manera favorable y se continuará con la supervisión de Marco Rubio, secretario de Estado, y Michael Waltz, asesor de Seguridad Nacional, quienes darán detalles precisos de los puntos tratados que serán anunciados en breve. Zelensky reiteró que Estados Unidos debería liderar la supervisión del alto al fuego parcial centrado en el cese de los ataques rusos a las infraestructuras energéticas de Ucrania. El líder ucraniano también aprovechó la ocasión para insistir en que los aliados de Kiev deben aumentar su apoyo militar y de inteligencia, respondiendo a las exigencias de Putin de que Occidente detuviera este respaldo. Este desarrollo diplomático se da en un contexto de creciente tensión, ya que Ucrania acusó a Rusia de rechazar la propuesta estadounidense de una tregua total, continuando con los ataques a infraestructuras civiles, como ocurrió en Sumy, donde un hospital fue alcanzado. Trump y Putin acordaron el martes detener los bombardeos rusos sobre el sector energético ucraniano. Se perfila como un paso importante hacia la desescalada, aunque aún persisten desafíos en el camino hacia una paz duradera. Las autoridades de Ucrania denunciaron que 1.6 millones de niños están bajo control ruso, sometidos a asimilación forzada y reclutamiento militar. Kiev acusa a Moscú de una política sistemática de secuestro. Entre tanto, el Tribunal Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin, mientras Ucrania exige justicia y el retorno de los menores. Las autoridades de Ucrania denunciaron que más de 1.6 millones de niños se encuentran actualmente bajo control ruso tras la invasión iniciada hace más de 3 años. Según Kiev, muchos de estos menores fueron reclutados forzosamente en organizaciones militares y sometidos a programas de propaganda diseñados para borrar su identidad ucraniana. Andriy Yermak, jefe de la oficina de la presidencia de Ucrania, se basó en estimaciones de organizaciones de derechos humanos para alertar sobre lo que considera una política planificada de secuestro por parte de Moscú. Además, denunció que cientos de miles de menores han sido obligados a aceptar la ciudadanía rusa en una estrategia sistemática de asimilación forzada. El impacto de estos crímenes fue reconocido por la comunidad internacional.
El Tribunal Penal Internacional ya emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y su comisionada para los derechos del niño, María Lvova-Belova, por la deportación ilegal de niños ucranianos. Sin embargo, la impunidad de Rusia sigue siendo una preocupación, mientras el Kremlin continúa con estas prácticas que recuerdan las peores páginas de la historia soviética. Ucrania reiteró su compromiso de usar todos los medios nacionales e internacionales para lograr justicia y asegurar el regreso de los niños a su país. El secuestro de niños y la imposición de la cultura rusa sobre ellos evidencian una estrategia de sometimiento que no solo viola tratados internacionales, sino que busca borrar la identidad de una nación. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó una nueva inversión en defensa que incluye la fabricación de más cazas Rafale y la modernización de la base aérea de Luxeuil-Saint-Sauveur con una inversión de 1.500 millones de euros. Esta base será la primera en albergar aviones equipados con misiles nucleares ultrasónicos, como parte del programa de disuasión atómica de Francia. Macron subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad aérea del país en un contexto internacional cada vez más inestable. Destacó que el ejército del aire y del espacio requiere más aviones de combate y que la producción de los Rafale fabricados por Dassault Aviation se incrementará para responder a las nuevas exigencias estratégicas. El mandatario recordó que Francia es la única nación de la Unión Europea con una capacidad de disuasión nuclear propia, lo que refuerza su papel en la seguridad del continente. La base de Luxeuil-Saint-Sauveur además ha servido para entrenar a pilotos ucranianos en el manejo de aviones Mirage suministrados a Kiev. Con esta decisión, Francia busca consolidar su posición como una potencia militar clave en Europa y garantizar su capacidad de respuesta ante posibles amenazas en un momento en que varios países del continente han comenzado a aumentar sus presupuestos de defensa. Y ahora les contamos que un estudio de la Universidad de Texas en Austin reveló que los vertederos industriales de Estados Unidos contienen 11 millones de toneladas de elementos de tierras raras en cenizas de carbón, con un valor estimado de 8.400 millones de dólares. Este hallazgo podría reducir la dependencia de importaciones y fortalecer el suministro de materiales esenciales para baterías y tecnología avanzada, transformando residuos industriales en recursos estratégicos clave para la seguridad energética del país. Investigadores de la Universidad de Texas en Austin han descubierto que las cenizas de carbón en vertederos industriales en Estados Unidos contienen 11 millones de toneladas de elementos de tierras raras, valoradas en 8.400 millones de dólares. Este hallazgo podría reducir drásticamente la dependencia de importaciones y fortalecer la seguridad en el suministro de estos materiales esenciales. Las tierras raras son fundamentales para la fabricación de baterías, paneles solares y componentes electrónicos avanzados. Según Brigitte Scanlon, coautora del estudio, este descubrimiento permite convertir desechos industriales en recursos energéticos, reduciendo el impacto ambiental y aprovechando materiales desechados. A diferencia de la minería tradicional, la extracción de tierras raras de las cenizas de carbón es más eficiente, ya que el proceso de combustión ya ha separado los minerales de su mena original, minimizando la necesidad de refinación intensiva. David McDonough, investigador de la Universidad de Wyoming, destacó que este enfoque representa una gran ventaja, ya que hay enormes volúmenes de este material en todo el país. El estudio identificó que las cenizas de carbón del Appalachian Basin tienen la mayor concentración de tierras raras, aunque solo el 30% es recuperable fácilmente.
En cambio, las de Powder River Basin, aunque con menor concentración, tienen una tasa de extracción del 70%, lo que la hace más viable para la recuperación a gran escala. Empresas como Element USA ya trabajan en tecnologías para extraer estos materiales de los desechos mineros. Según Chris Young, estratega de la compañía, el reto es transformar esta oportunidad en una solución económicamente viable. Con esta fuente interna, Estados Unidos podría reducir su dependencia de China y otros países, convirtiendo un residuo industrial en un recurso estratégico clave para el desarrollo tecnológico y energético. Y por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que Washington podría suspender los aranceles programados para el 2 de abril si los países afectados eliminan impuestos y barreras comerciales que perjudican a los productos estadounidenses. Esta medida forma parte de la política de aranceles recíprocos impulsada por Donald Trump, que busca equilibrar el comercio global. Además, Bessent subrayó que aquellos países que mantengan prácticas comerciales desleales enfrentarán restricciones, mientras que los que las eliminen evitarán los nuevos aranceles. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Washington podría suspender los aranceles recíprocos programados para entrar en vigor el 2 de abril, siempre que los países afectados eliminen impuestos y barreras comerciales que perjudiquen a los productos estadounidenses. Bessent explicó que la administración publicará una lista detallada de los niveles de tarifas, barreras no arancelarias, manipulación monetaria y prácticas comerciales desleales que considera inaceptables. Si los gobiernos extranjeros eliminan estas restricciones, Estados Unidos no aplicará los nuevos aranceles. La política de aranceles recíprocos anunciada por el presidente Donald Trump a inicios de marzo busca equiparar los impuestos a la importación con los que otras naciones aplican a los bienes estadounidenses. Además, Estados Unidos ya impuso un 20% adicional de aranceles a China, mientras que México y Canadá enfrentan un 25% en diversos productos, debido a la falta de acciones contundentes contra el tráfico de fentanilo, un opioide que ha causado una grave crisis en el país. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha insistido en la necesidad de reequilibrar el comercio global y reducir las ventajas desproporcionadas que Washington ha concedido durante décadas. Según Bessent, los gravámenes a China ya han generado ingresos significativos para el gobierno, aunque no precisó cifras. El mensaje de la administración es claro: los países que mantengan prácticas comerciales injustas enfrentarán barreras en el acceso al mercado estadounidense, mientras que aquellos que renuncien a ellas podrán evitar los nuevos aranceles. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que el acuerdo por el cual BlackRock, la firma de inversión estadounidense, asumiría el control de los puertos de Cristóbal y Balboa en el Canal de Panamá, ha generado una fuerte reacción de China y Hong Kong, que ahora buscan frenar la transacción. El pacto, valorado en $23.000 millones, fue anunciado a principios de marzo como una victoria para la administración de Donald Trump, que ha insistido en que Beijing usa el canal para perjudicar los intereses comerciales de Estados Unidos. El líder de Hong Kong, John Lee, declaró el martes que el acuerdo merece una atención seria, mientras que Beijing abrió investigaciones sobre posibles violaciones antimonopolio y de seguridad nacional. Según Bloomberg, varias agencias chinas, incluida la Administración Estatal de Regulación del Mercado, están revisando la operación. La compra de BlackRock busca poner fin a décadas de influencia china en una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo, por donde transita el 5% del comercio marítimo global.
El gobierno panameño también ha puesto en duda la legalidad de la propiedad de C.K. Hutchison sobre los puertos, mientras que el fiscal general de Panamá apoya demandas para invalidar la renovación del contrato de la empresa hongkonesa. Y en otras noticias, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que la reanudación de los combates en la Franja de Gaza es solo el comienzo y que las negociaciones con el grupo terrorista Hamás se desarrollarán bajo fuego. En un mensaje televisado, el líder israelí enfatizó que la presión militar es esencial para lograr la liberación de más rehenes. Tras el fin del alto al fuego, que había estado en vigor desde el 19 de enero, las fuerzas de defensa de Israel reanudaron sus ataques sobre objetivos terroristas en Gaza, en coordinación con Estados Unidos. Netanyahu justificó esta acción argumentando que Hamás rechazó todas las propuestas de tregua planteadas por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. En las primeras 24 horas de ofensiva, Israel atacó posiciones estratégicas del grupo terrorista, eliminando a altos funcionarios del enclave, entre ellos Essam al-Adaliz, primer ministro de facto, y otros líderes de los ministerios de Justicia e Interior. Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, las reglas del juego han cambiado y la lucha continuará hasta que todos los secuestrados sean liberados y no quede ninguna amenaza contra el Estado judío. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, respaldó la ofensiva, asegurando que sin el uso de la fuerza la situación habría quedado estancada. Netanyahu, por su parte, reiteró su compromiso de erradicar a Hamás y aseguró que Israel seguirá luchando hasta alcanzar la victoria. Hemos llegado al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.